Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fanáticos de las historias que nos hacen suspirar y a veces nos parten el corazón, están en el lugar correcto. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, y especialmente entre los seguidores de la escena turca. Vamos a desentrañar la verdad del fin del romance de Mert y Afra. Sí, han escuchado bien. Ese romance que parecía sacado de un cuento de hadas, que nos cautivó en pantalla y que muchos deseábamos que fuera real más allá de los focos, parece haber llegado a su fin. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué ha pasado realmente con Mert y Afra? Prepárense porque vamos a analizar los últimos acontecimientos, los rumores, y lo que la información disponible nos permite inferir. Y antes de sumergirnos en todos estos detalles jugosos, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y contenidos exclusivos. Vamos allá. Mert y Afra. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de química en pantalla, de miradas que lo dicen todo, y de una conexión que trascendía la ficción para muchos de sus admiradores. Desde que compartieron créditos en aquella producción que los catapultó a la fama, las especulaciones sobre una relación fuera de cámaras no se hicieron esperar. Y no es para menos. Su complicidad era palpable, la forma en que se defendían mutuamente, las sonrisas cómplices en eventos públicos, todo alimentaba la fantasía de un amor real entre dos de las estrellas más prometedoras del momento. Sus seguidores más fervientes, los que los shippean como decimos nosotros, esperaban con ansias confirmación, soñando con verlos construir una historia de amor que imitara la magia que crearon para la audiencia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser delgada y a veces engañosa. Las redes sociales, ese espejo amplificador de emociones y, lamentablemente, también de desinformación, se convirtieron en el epicentro de los rumores. De repente empezaron a circular voces, susurros en el ciberespacio, sobre una posible ruptura. Al principio eran solo comentarios aislados, deslices de información, pero poco a poco, estos rumores fueron ganando terreno, alimentados por la ausencia de publicaciones conjuntas, por cambios sutiles en sus interacciones públicas, y por ese instinto infalible de los fans que perciben cuando algo no está como antes. Uno de los primeros indicios, o al menos lo que los fans interpretaron como tal, fue la aparente distancia que comenzaron a mostrar en eventos públicos. Si antes no dudaban en posar juntos, en intercambiar miradas de complicidad para las cámaras, de repente, las apariciones conjuntas se volvieron más escasas, más formales, y la chispa que antes se veía en sus interacciones pareció apagarse. Los seguidores, acostumbrados a verlos como un dúo inseparable, comenzaron a sentirse inquietos. ¿Qué estaba pasando? Las preguntas se multiplicaban en los comentarios de sus publicaciones, y los foros de discusión se llenaron de teorías. Luego vinieron las famosas pistas en redes sociales. Ya saben cómo funciona esto. Un like ausente, un comentario que se retrasa, una fotografía en la que uno de los dos no está presente cuando antes lo estaría. Pequeños detalles que para los ojos entrenados de sus fans, se convertían en grandes señales de alarma. Se empezó a hablar de un follops de borrado de fotografías compartidas, gestos que en el lenguaje digital, suelen ser bastante elocuentes. Y es que, seamos honestos, en la era de la conexión constante, la desconexión digital a menudo se traduce en desconexión real. Y aquí es donde entra la complejidad de estas historias. Cuando un romance se gesta bajo la mirada pública, la presión se multiplica. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado y diseccionado. Y si a esto le sumamos el hecho de que ambos son figuras públicas con carreras en ascenso, el equilibrio se vuelve aún más precario. Podría ser que la presión mediática, las exigencias de sus carreras, o simplemente diferencias personales, hayan hecho mella en su relación. Es una pregunta que muchos se hacen. Por otro lado, debemos ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, la discreción es un bien preciado, y a menudo, los famosos prefieren mantener su vida privada al margen de los focos. La ausencia de declaraciones contundentes, de confirmaciones explícitas, puede ser un reflejo de ese deseo de proteger su intimidad. Sin embargo, cuando la ausencia de confirmación se convierte en una ausencia prolongada de interacción, y las especulaciones son tan fuertes, la posibilidad de que algo esté sucediendo cobra cada vez más fuerza. ¿Y cuáles son las teorías más sonadas?
Bueno, algunas apuntan a que las exigencias de sus agendas individuales, con proyectos cada vez más ambiciosos y viajes constantes, habrían dificultado el mantenimiento de una relación sólida. Otros sugieren que tal vez la conexión que vimos en pantalla era precisamente eso, una actuación magistral. Y por supuesto nunca faltan las teorías sobre terceros en discordia, aunque en este caso, la información disponible no parece inclinar la balanza hacia esa dirección de forma concluyente. Lo cierto es que hasta el momento ni Mert ni Afra han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo su ruptura. Y ahí radica precisamente la gran incógnita. La falta de una confirmación oficial deja un vacío que es rápidamente llenado por la imaginación colectiva, por los rumores y por las interpretaciones de sus seguidores más observadores. Algunos medios de comunicación, citando fuentes anónimas o cercanas a la pareja, han insinuado que la relación efectivamente ha llegado a su fin, apuntando a incompatibilidades o a la decisión de priorizar sus carreras. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, los que nos hemos enamorado de su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella? Significa, en primer lugar, que debemos respetar su privacidad. Si han decidido tomar caminos separados, o si simplemente están atravesando un momento complicado, es su derecho y su decisión manejarlo de la forma que consideren mejor. Nuestra admiración por su talento en la actuación no tiene por qué verse empañada por su vida personal. Sin embargo, no podemos negar la fascinación que ejercen estas historias. La verdad del fin del romance de Mert y Afra se convierte en un enigma, en un rompecabezas que todos queremos armar. Y quizás en ese intento de armarlo encontramos más preguntas que respuestas. Pero esa es la belleza y a veces la frustración, de seguir la vida de figuras públicas. Es importante recordar que lo que vemos en redes sociales o en los medios, es a menudo una versión cuidadosamente curada de la realidad. Las relaciones son complejas, llenas de matices, y lo que parece ser blanco o negro desde afuera, puede tener muchas tonalidades de gris cuando se vive desde adentro. La química que compartían era innegable, y eso es un testimonio de su profesionalismo y de la conexión genuina que pudieron haber desarrollado como compañeros de trabajo. Si esa conexión se extendió a un plano más personal, es algo que solo ellos saben. Para concluir, podemos decir que la verdad sobre el fin del romance de Mert y Afra, al menos hasta donde la información pública nos permite llegar, sigue siendo una conjetura. Los rumores apuntan a una separación, respaldados por indicios en sus interacciones públicas y en redes sociales. Sin embargo, la ausencia de una declaración oficial deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido en sus seguidores, quienes esperaban y deseaban que su historia de amor fuera tan real como sus personajes. Al final, lo que queda es su talento en la pantalla y el recuerdo de esa química que nos cautivó a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y esclarecedor. Agradezco de corazón su tiempo y su dedicación para ver este vídeo hasta el final. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre el fin del romance de Mert y Afra? ¿Creen que hay algo más detrás de los rumores? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus aportes enriquecen muchísimo nuestro canal y crean una comunidad increíble. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil o entretenido, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Un simple like nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Mert y Afra, o con cualquiera que disfrute de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más verdades por descubrir. Hasta la próxima.